Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un alargador eléctrico. Veis que voy a utilizar como cable un trozo muy pequeño, porque este alargador tan pequeño lo necesito para intercalar aquí luego en el cable un medidor de consumo Sonoff POW2, para posteriormente monitorizar el consumo de dispositivos eléctricos. Entonces, como necesito este alargador tan pequeñito, pues ya voy a aprovechar para haceros este vídeo, enseñaros cómo se hace un alargador, por si alguno de vosotros os resulta de interés. Luego cada uno puede poner el cable de la longitud que queráis. 10 metros, 15 metros, 30 metros, porque el procedimiento es exactamente el mismo. Por lo tanto, voy a conectar la clavija hembra a un extremo, la clavija macho a otro extremo de mi cable. Si este vídeo os interesa, no os vayáis, que ya empezamos. Una cosa muy importante es saber el tipo de cable que tengo que utilizar. En este caso, si os fijáis, este cable tiene 3 hilos en el interior, azul, marrón y este otro que es verde amarillo que sirve para la tierra. El azul es el neutro y el marrón es la fase. Para este tipo de enchufe, que tiene toma de tierra, que la tenéis aquí, necesito este tipo de cable de 3 hilos, porque si no, no corresponderá el alargador con el tipo de conexión que estamos poniendo. Si para otras necesidades vais a utilizar este tipo de clavijas que no tienen toma de tierra, podéis utilizar perfectamente un cable con solamente 2 hilos. En ese caso tendría los hilos marrón y azul únicamente. Si alguien quiere utilizar un cable con toma de tierra, tampoco pasa nada, pero el cable de toma de tierra, el verde y amarillo, lo tendríais que dejar suelto en el interior del enchufe, pero también valdría. En este caso el cable es redondo, pero es un cable de únicamente 2 hilos, que son justo los que necesitan este tipo de enchufes. Yo, como el dispositivo que voy a utilizar necesita toma de tierra, pues en este caso voy a tener que hacer un nuevo alargador con un cable de 3 hilos. Lo primero que vamos a hacer es pelar el cable. Pelar el cable puede parecer un proceso sencillo, pero no lo es tanto, porque si yo me cojo el cúter y directamente corto aquí la funda, corro mucho riesgo de que meta demasiado el cúter dentro de la funda del cable y dañe los conductores interiores. Por lo tanto, esto lo tenéis que hacer de manera bastante superficial. Voy a marcar un poquito la funda con el cúter, lo podéis hacer también con un cuchillo, y doblo el cable para que la funda se vaya rajando ella solita. Y ya tiro. Ahí veis que tenemos los cables perfectamente pelados. Tenéis que fijaros especialmente en que no hayáis cortado la funda en esta parte de aquí, que es por donde habéis pasado el cúter. En el caso de que hayáis dañado el cable, tendréis que cortar el cable y volverlo a pelar de nuevo hasta que la funda quede en perfecto estado, como están estas tres en este caso. Estas cositas pues las podéis ajustar si os ha quedado un trocito por ahí descuadrado, pero bueno, eso es lo menos importante. Si nos fijamos, esta fundita marrón, pues ahí se ha dañado un pelín con el cúter, aunque no se ven los hilos de cobre, pero esto hay que procurar que no pase. El siguiente paso es abrir la clavija. Para eso quito este tornillo de aquí. Podéis utilizar un destornillador plano o de estrella, dependiendo del tipo de tornillo que tenga. Y ahora voy a tirar hacia acá de la carcasa. Este tornillo todavía no ha salido. Lo dejamos ahí a un lado, tiramos y esto tiene que salir, porque si os fijáis es el único tornillo que tiene nuestra clavija. Aquí podéis ver el interior de la clavija. En este caso tenemos un contacto eléctrico que viene a este tornillo, podemos poner el cable azul o marrón, y en este otro ponemos el de otro color. Y el cable de tierra que tiene que ir conectado a este contacto, vamos a buscar su tornillo, que en este caso es este. Pues ahí es donde vamos a tener que colocar nuestros cables. Tengo que haber pelado suficiente cable como para que no me estorbe el cable pelado en esta zona, que es la zona donde engancha el tornillo de cierre de nuestro enchufe. Esta parte de aquí también es muy importante porque es lo que va a sujetar la funda de nuestro cable y va a evitar que el cable sufra daño durante el uso del enchufe. Estos tornillos suelen venir preparados para utilizar destornilladores de estrella y planos, pero en este caso este tornillo solo admite destornilladores de estrella. Voy a coger uno y continúo con el vídeo. Quitamos estos tornillos y retiramos esta parte de aquí. Nuestro cable va a quedar aquí pillado con este anclaje de aquí, y los cables pues perfectamente me tienen que llegar a las bornas de conexión. Voy a pelar estos dos, que son los primeros que voy a conectar. Me cojo un pelacables, también lo podéis hacer con un cuchillo, como lo hemos hecho anteriormente. Tiro, y con pelar unos 5 o 6 milímetros es más que suficiente. Ahora voy a mirar bien aquí. Si os fijáis, aquí me pone el símbolo de tierra para este contacto de aquí, y voy a ver si me especifica en algún sitio donde se conecta el cable de neutro. Por la parte de fuera no lo pone, y por la parte de dentro tampoco. Si hay algún enchufe que nos ponga una N de cable de neutro, ahí es donde vamos a tener que poner el cable azul. Aflojo el tornillo y meto aquí el cable azul. Este tornillo aseguraos de apretarlo bien, porque si lo dejáis flojo luego habrá problemas de sobrecalentamiento del enchufe.
y podría el enchufe salir ardiendo en el futuro. Tiro del cable fuerte, veo que no se sale y puedo proceder a conectar el otro cable. Veis que ahí lo he pelado justo. Si lo hubiéramos pelado un poquito más tampoco pasaba nada. No sé si conectar primero el cable de tierra, porque a lo mejor luego me va a ser difícil conectarlo aquí. Vamos a pelarlo y vamos a conectarlo antes de conectar el otro cable, porque si no posiblemente nos sea más difícil. Eso cada uno tiene que ver en su caso cuál es la mejor manera de conectarlo y cómo se apaña mejor. Aflojo el tornillo y lo meto por aquí. Este tornillo va a ser más difícil ponerlo porque no tenemos un agujerito tan sencillo como teníamos en este, y la verdad que la cosa aquí se complica un poquito. La construcción de este enchufe es muy barato y no es demasiado buena. Voy a apretar este cable contra el tornillo, siempre en el sentido de las agujas del reloj, para que cuando yo apriete el tornillo, pues el cable no se afloje. Y lo que tiene que hacer es, cada vez que aprieto más el tornillo, que el cable quede más pillado por debajo. Una vez que tengo el cable colocado, vamos a apretar el tornillo. Como veis, algunos de los hilos quedan por fuera y este contacto va a ser difícil de conectar correctamente. Si os fijáis, solo han quedado pillados un par de hilos. Tengo que repetir hasta que consiga conectarlo correctamente. No me gusta para nada este tipo de conexión. Veis que solo había pillado 2 hilos. Normalmente en este tipo de enchufes, esta parte metálica de aquí suele estar bastante más pegada al tornillo para evitar que el cable se salga cuando aprieto el tornillo. Ahí ha quedado bastante mejor. Esto lo tendréis que repetir 2 o 3 veces hasta que quede bien. Ahí podéis ver que una vez que he colocado el cable ahí, pues el cable se ha quedado perfectamente conectado. Quizás esto es lo que más os va a costar. Y ahora ya solo me queda conectar el cable de fase. A que no os imagináis cuál es el fallo que he cometido hasta este punto que hemos construido el enchufe. Esto es un fallo de principiante y no os debería pasar a ninguno. No he metido esta parte de aquí. Si no he metido esta parte de aquí y mi alargador es de 20 metros, pues voy a tener que deshacer todo lo que he hecho para meter esta parte de aquí anteriormente. Como este cable es muy pequeño, pues no pasa nada. En este caso tengo solución. Lo meto por el otro extremo y ya lo tengo aquí preparado para cuando cierre el enchufe. Antes de poner todas las conexiones eléctricas, esto a mí me pasa muchas veces, porque al final vas pensando en cómo hacer las conexiones y se nos olvida lo más importante, que es meter todas las partes que necesito para cuando cierre el enchufe que quede el enchufe completo. Pero bueno, tiene fácil solución. Desmontamos y volvemos a montar desde el principio. En mi caso, como el cable es muy corto, pues he tenido suerte. Ahora sigo con el montaje. Meto el siguiente cable y apretamos fuertemente. Verifico que si tiro de este cable, el cable no se sale y que las conexiones eléctricas están bien hechas. Ya os repito que eso es muy importante por el tema de incendios. Ahora lo que vamos a poner es el prisionero que va a hacer que nuestro cable no se desmonte cuando tire del cable alguien erróneamente de aquí. Siempre se dice que no se tire del cable y que se tire de la clavija cuando desenchufa un enchufe, precisamente por eso, porque esta parte es la parte más débil del cable. Yo voy a poner esto aquí y lo vamos atornillando. Centro mi cable y aprieto bien los 2 tornillos. Como podéis ver aquí, esto ha quedado cerrado a tope. La verdad que este cable no es demasiado grueso, pero el cable ha quedado perfectamente pillado y por mucho que yo mueva aquí, los cables del interior quedan perfectamente sujetos. Y cuando haya tirones en el cable, pues estos cables del interior y sus conexiones pues no van a sufrir ningún tirón internamente. Y ahora ya simplemente cierro el enchufe. Si nos fijamos, esto se cierra en este sentido y ahora solo nos queda poner el tornillo de cierre. Ya tendríamos la mitad del trabajo hecho. La parte del macho ya está hecha. La parte de la conexión de la hembra es más o menos lo mismo que esto, lo único que el formato interior cambiará. Vamos a poner ahora la clavija hembra. La clavija hembra, como podéis ver aquí, también la vamos a abrir de la misma manera. Tiene aquí su tornillo. Y en este caso la clavija hembra, veis que está aquí rajada, se abre por la mitad. Con lo cual ahora no vamos a correr ningún riesgo de olvidársenos meter alguna parte aquí en el cable para poder cerrar la clavija. Eso nos ha pasado en esta clavija, pero en esta no tenemos la posibilidad de que nos pase. Como podéis ver aquí, esta clavija interiormente es muy parecida a la anterior. Tiene los 2 contactos eléctricos de fase y neutro y la tierra. Si nos fijamos aquí en el interior, sí que vemos ese L y N que nos indican dónde tenemos que conectar ese cable neutro y de fase de nuestro cable. En este caso el cable azul irá aquí y el cable marrón irá aquí. Y este es el contacto donde vamos a poner la toma de tierra. Vamos a proceder como antes, vamos a pelar el cable. Antes de pelar el cable podemos tomar más o menos la medida de lo que tenemos que pelar. Vamos a pelar por aquí.
Marcamos nuestra funda, vamos doblando la manguera para que abra. Aquí tenemos la manguera pelada, pelamos los 3 cables y ahora vamos a conectarlos a los contactos eléctricos del enchufe. Lo primero es quitar el prisionero del cable. Y esto, como está prácticamente suelto, pues lo podemos quitar, lo aflojamos. Y si nos fijamos, este contacto es bastante distinto del anterior. Lo que tiene es una especie de tuerca en forma cuadrada que nos va a permitir presionar el cable entre la parte metálica de aquí y la propia tuerca. Por lo tanto, meto el cable aquí en el interior, de esta manera, y atornillamos. Atornillamos bien fuerte. Ya tendríamos el cable de fase conectado. Vamos a poner neutro. Ya tenemos fase y neutro conectados y solo nos queda la tierra. La tierra tiene el contacto muy similar a los del enchufe anterior. Aflojo el tornillo, metemos el cable y apretamos. Tened cuidado de no presionar la goma. El tornillo tiene que coger el cobre, no la goma. Y ahora vamos a colocar los cables de tal manera que nos permitan conectar cada cosa en su lugar. El cable de tierra no pasa nada porque no lo cortemos. Tenemos hueco de sobra para colocarlo por aquí en el interior. Colocamos la clavija de fase y la de neutro en su lugar. Esa es la posición que tienen que llevar. Y ahora colocamos los cables en su lugar. Veis que nos hemos quedado un poquito cortos de pegar la funda. Podemos rajar aquí un poquito para que abran los cables un poquito más. Y esto nos dio un poquito más de margen en el interior del enchufe, porque estas dos conexiones tienen que quedar de manera vertical. Ahí estaría más o menos bien. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el prisionero que nos va a proteger las conexiones del movimiento del cable externo. Este proceso parece muy sencillo, pero hay que tener bastante habilidad para hacerlo bien si no lo habéis hecho nunca. Con esto ya queda mi cable bien prisionero ahí y los movimientos del exterior no afectan a los contactos internos. Y ahora solo nos queda cerrar la clavija. Cogemos la parte de arriba. Hay que fijarse bien cómo desmontamos el enchufe para luego montarlo correctamente. Lo vamos colocando aquí. Hay que cerrarlo sin forzar nada. Y ahí veis que ha cerrado sin ningún tipo de problema. Cierro aquí el enchufe. Es muy importante que estas dos partes plásticas de aquí queden bien colocadas, porque esto lo que impide es que algún niño meta aquí nada por error y le pueda dar un calambrazo. Entonces, esto solo se puede abrir cuando meto las dos clavijas a la vez. No tendré ningún problema en conectar cualquier enchufe, pero sí de meter aquí alguna cosa metálica que no sea para lo que está previsto el enchufe. Es una protección infantil que debéis tener en los enchufes de vuestra casa. Normalmente, las tomas eléctricas de vuestra casa, si son relativamente modernas, tendrán esa especie de taponcitos, con lo cual en los enchufes que lo tengáis en casa no tendréis que poner ninguna protección adicional para niños. Si cojo un enchufe normal, pues esto debería poder entrar. ¿Veis? Entra sin ningún tipo de problema. Ahí estaría conectado. Y al quitar el enchufe se cierran automáticamente. Bueno, pues aquí tenemos nuestro microalargador ya perfectamente terminado. Ya habéis visto cómo he puesto la clavija macho y la clavija hembra sin ningún tipo de problema. Ya cada uno que ponga los metros de cable que necesite. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.